Bienvenidos a Oh My Radio. Oh my God. La radio que te informa en forma. Hola, estamos de vuelta con otro episodio de tu radio favorita, Oh My Radio, la radio que te informa en forma. En esta ocasión hablaremos de la materia de derecho, sobre los movimientos sociales tan controversiales que hemos vivido a lo largo de la historia de nuestro país. Y también abarcaremos un poco sobre los derechos humanos y cómo no han sido respetados. Antes de empezar a hablar sobre los temas, quisiera agradecer el patrocinio a Andrea Ramos y a nuestro dictador, Mauricio Sarandona. Ahora le doy la palabra a mi compañera Visoso. Muchas gracias, César. Ahora quisiera empezar a hablar sobre los derechos humanos y la relación que tienen con los movimientos sociales. Como muchos sabemos, por mucho tiempo en México el gobierno se ha encargado de violar muchos de los derechos que tienen los mexicanos. Es por eso que se originaron los movimientos sociales, porque las personas empezaron a cansar de que su propio gobierno, en vez de buscar lo mejor para ellos, el Estado solo se preocupaba por seguir en el poder, perjudicando a la sociedad de una forma muy directa, pisando, por así decirlo, sus derechos humanos. Esto fue el parteaguas para que la sociedad abriera los ojos y empezara a pedir justicia. Como el gobierno estaba acostumbrado a que la sociedad siguiera sus reglas, inculcando el miedo, al momento que la población empezó a manifestarse, ellos estaban preocupados por perder el control del poder. Por eso es que su mejor opción para acabar con esto fue por medio de la represión. Y es aquí donde entra el tema de los derechos humanos. Muchas de las manifestaciones han sido pacíficas, esto para no llegar a la violencia, pero como siempre el gobierno encuentra la forma para que las cosas terminen mal. En la mayoría de las ocasiones el gobierno manda al ejército o a la policía al lugar del movimiento para acabar con esto, pero para acabar usan la violencia. Es ahí cuando comienza a violar los derechos de la expresión, el derecho de la integridad y la seguridad personal, y el derecho a la libertad de asociación, reunión y manifestación. Ahora vamos a un corte comercial. Presentamos el nuevo teléfono iPhone 30. Con sus 5 increíbles cámaras, la realidad jamás podrá verse igual. La seguridad de tu teléfono está al alcance de tus ojos. Con su nuevo diseño blindado, el piso no querrá sentir cerca de tu teléfono. Adquiérelo gratis durante la primera semana de diciembre y comienza a pagar en febrero del 2029 por tan solo 40,000 pesos. Adquiere el futuro ahora. Keep it simple, keep it iPhone. Ya estamos de regreso con la mejor estación que te informa en forma. Seguimos con el siguiente tema. Le doy la palabra a Fer. Seguimos con el programa. Vamos a platicar sobre el texto escrito por Claudio Lomnitz que habla sobre Ayotzinapa y la crisis de representación. Este texto nos pareció muy interesante, ya que habla del suceso de los 43 estudiantes, tanto los antecedentes como las consecuencias. Aquí nos explica cómo es que la sociedad mexicana ha evolucionado su pensamiento. Esto es importante porque ahora podemos ver cómo fueron sucediendo las cosas y podemos comprender un poco más sobre los sucesos. El autor nos cuenta sobre las diferentes situaciones por las que ha pasado México. Nos explica que para los mexicanos es muy difícil la representación que tenemos con el mundo, ya que en nuestra historia siempre hemos tenido conflictos muy fuertes que han cambiado a la sociedad por completo. En el texto nos dice que México es una cultura nacional auténtica de base indígena y comedora de tortilla. Esto me hizo reflexionar sobre cómo es que pasamos de ser unos indígenas muy inteligentes y con un país rico en todos los sentidos a ser una sociedad que ya no se conoce y que tiene que hacer huelgas para que sus derechos sean escuchados de alguna forma. Sí, Fer, estoy totalmente de acuerdo. La sociedad de México ha sufrido por muchos años la violación de los derechos humanos. En sí, en pocas situaciones el gobierno ha respetado estos derechos. Por eso es que en México han existido muchos movimientos sociales para que estos sean respetados. Como muchos sabemos, los papás de los 43 le pedían al gobierno el derecho a saber qué había pasado con sus hijos, el derecho a la información. Pero como siempre, no fueron respetados y es por eso que se dice la frase, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ahora vamos a un corte comercial. Regresamos. Hola, les habla su presidente, Andrés Javier López Obregón. Y estoy aquí para decirles cuánto ha bajado la deuda externa. Hemos bajado increíblemente $10,000. Increíble, ¿no? Solamente nos faltan pagar 350,000 millones de dólares. Pero ya no es tanto. Vamos mejorando. Así se hace. Gracias, presidente. De nada, niños. Hasta la próxima.
Ya estamos de regreso con Oh My Radio. Ahora le doy la palabra a César, quien nos va a hablar sobre la opinión de Raimundo Rivapalacio en su nota ¿Quién mece la cuna? Gracias, Ana Pau. Bueno, el artículo del que ahora vamos a hablar se llama ¿Quién mece la cuna? Este texto habla sobre los movimientos estudiantiles que han pasado recientemente en la UNAM y de la influencia que estos pueden tener en el presente y futuro. Lo que el título quiere decir es que no saben todavía quiénes son los que están provocando las manifestaciones. Las autoridades tienen una idea de quiénes pueden ser, pero todavía no se sabe quién mece la cuna. En este texto, nosotros podemos percibir que Raimundo hace una conexión con el movimiento del 68 y su enfoque es que si no se hace algo al respecto, lo ocurrido ya hace 50 años podrá repetirse, pero con la diferencia de que la tecnología ha avanzado y la información está al alcance de cualquiera. Esto hace que el movimiento se haga más grande y se expanda a otras escuelas. Su opinión está basada en los hechos y narra los datos más relevantes del suceso. Hace una relación o comparación con los 3 últimos movimientos asemejando las causas, objetivos y consecuencias, ya que plantea que se debería de controlar la situación antes de que se expanda y se salga de control. Como cierre de la nota, el autor pone una frase que engloba las ideas que expresa a lo largo del texto. Esta dice: la historia exige que esos ciclos a nadie se le olviden. Esto nos hace reflexionar que en la historia de las manifestaciones estudiantiles van a pasar de la misma manera con un contexto diferente, y estas no se van a olvidar. Esperemos y se les haya hecho muy interesante el tema, pero ahora nos vamos a comerciales y regresamos con más. ¿Cansado de no tener labios? ¿Cansada de que tus amigas se burlen de ti? ¿Frustrada por no haber dado tu primer beso? ¿Te deprimes viendo a las Kardashians? Deja todo esto atrás probando nuestra línea de labiales Plump, los cuales hincharán y les darán brillo intenso a tus labios al instante. Compra tu labial, compra tu seguridad, compra Plump. Estás de regreso con Oh My Radio. Continuaremos con nuestro programa y nuestra compañera Ana Pau va a retomar los temas que ya hablamos anteriormente. Gracias, Fer. Personalmente siento que estos 2 temas son muy importantes y por eso es que vamos a retomarlos. Bueno, nosotros hablamos sobre los derechos humanos y los artículos de Ayotzinapa y quién mece la cuna. Como podemos ver, en uno se habla de cómo México ha cambiado como país, que de ser uno de los países más ricos en todos los aspectos, ha pasado a ser un país que no respeta a su sociedad y que su imagen ha sido manchada por los diferentes movimientos sociales. En el otro texto podemos ver que los estudiantes hacen manifestaciones para exigir que se cumplan sus derechos y que la historia se va a repetir. Porque desde el movimiento del 68 los estudiantes han buscado que el gobierno respete sus derechos humanos, porque si el gobierno no protege estos, entonces, ¿quién lo va a hacer? Y esto es un miedo que no solamente los estudiantes tienen, sino toda la sociedad mexicana. Es muy triste saber que en nuestro país las personas tienen miedo a expresarse y de reclamar lo que les pertenece, debido a las consecuencias que podrían pasar, pues ya las hemos visto y son claramente devastadoras. Obviamente a las personas les va a dar miedo que les pase lo que les pasó a los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Esto es algo que no debería pasar, pero muchas personas de la sociedad ya lo ven como algo normal. Es aquí cuando nos damos cuenta de lo mal que estamos como país, porque no se respeta lo más importante que la sociedad tiene, los derechos humanos. Concuerdo con ustedes en todos los sentidos, pero el miedo debe de movernos, no paralizarnos, y exigir una mejora de condiciones en la seguridad y en los derechos. Bueno, Deep Talk, ahora nos iremos a comerciales y regresamos con más. A continuación, daremos a conocer cómo ha evolucionado nuestra empresa desde el inicio hasta ahora. Todo comenzó en 2007, cuando el primer iPhone costaba tan solo 5,000 pesos. En 2008 ascendió a 6,000 pesos. Pero todo ha valido la pena, porque ahora el iPhone tiene más cosas. Ayúdanos a hacer más grande esta familia y adquiere ya el iPhone 30 solo por este mes de diciembre. Ya estamos de regreso con Oh My Radio, tu radio favorita, pero tristemente tenemos que empezar a cerrar el episodio. Quiero decir que me gustó mucho el tema, porque fue un episodio que me hizo reflexionar muchas cosas. Me di cuenta que tenemos mucho por hacer para cambiar las cosas en México. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y sintonizar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por sintonizar con nosotros y estar atentos. Nos vemos, hasta la próxima. Esto fue Oh My Radio. Tu estación, la radio que te informa en forma. Hasta la próxima.